Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa tarde. Le doy gracias a Dios que me permite una vez más estar con ustedes. Queremos de parte de Dios saludar a mis hermanos, amigos y familiares, esperando en el Señor que todo lo que usted hace sea de bendición para su vida. En esta tarde vamos a orar, al pedirle al Señor que nos dirija. Vamos a tener un corto estudio de la palabra, un pensamiento, para que nuestra fe se mantenga, para que Dios nos hable y de la misma forma aprender algo del Señor. Oremos, amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por este lugar, Señor, este espacio que tú nos das para poder, Dios mío, meditar en tu palabra, meditar en tus cosas, mi Dios. Ruego, Dios mío, que tú, Señor, prepares nuestro ambiente, prepare nuestra mente, nuestro corazón para recibir la bendición de tu palabra, mi Dios. Habla nuestras vidas y enséñanos, Señor, tus caminos. Quédate con cada uno, Dios mío, de los que se sintonizarán a este programa, Dios mío. Dios santo y poderoso, rogando, Dios mío, que tú les bendigas con toda bendición del cielo. Gracias te doy de antemano por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te lo ruego, Señor, no porque tenga ningún mérito. Por los méritos de Cristo Jesús, yo te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, estamos ahora en este lugar, dándole gracias a Dios nuevamente y queremos visitar el Evangelio. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, estaremos meditando del versículo 25 hasta llegar al versículo 37. Entonces vamos a la lectura a esta palabra preciosa del Señor, capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, empezando por el versículo 25 hasta llegar al 37. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Bendita es la palabra de nuestro Dios. Pues bien, hermanos, aquí tenemos la porción bíblica conocida por muchos creyentes, la del buen samaritano. Y la palabra de Dios específicamente nos habla de un ejemplo que aquí se nos da
para nosotros acerca de la vida eterna. Dice, aquel hombre quería probar a Jesús y le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré? La vida eterna. Jesús sabe quién es aquel que le hace la pregunta. Y según la palabra nos dice que este hombre debería de haber conocido la ley, porque aquí dice el Señor en su palabra, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito en la ley? En otras palabras, si él era un intérprete de la ley, tenía que haber conocido la ley. Aquel hombre entonces cita una de las o hace referencia a una de las cosas que están escritas y que él conocía porque era intérprete de la ley. Dice allí, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que la palabra de Dios nos muestra que el hombre verdaderamente conocía la ley, pero que únicamente preguntaba para probar al Señor Jesús, como que si fuese que el Señor Jesús no conociese la palabra o la ley. Y cuando Jesús le pregunta cómo lees, le dice el Señor a este hombre que diga la interpretación de este versículo, encontramos el amor que aquí se dice la palabra, se necesita del que cree a Dios. La ley era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esa era únicamente la primera parte, ¿verdad?, de aquella ley. Y luego al terminar decía, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahora vemos a Jesús diciéndole a aquel hombre, bien has respondido. Y le dijo, haz esto y vivirás. Ahora, aquel hombre no se fue satisfecho con la respuesta que aquí se le da a su pregunta. Y se quiso justificarse a sí mismo. Y entonces preguntándose, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí entra la parábola que estamos refiriéndonos en esta tarde. Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Posiblemente se trataba de un judío, porque las dos partes que aquí se hablan de la ciudad de Jerusalén y Jericó estaban a una buena distancia. Y dice que mientras aquel hombre caminaba, los ladrones le despojaron, le hirieron y le dejaron casi muerto. Dice, aquel que quedó en ese camino quedó postrado, mientras que dice, aconteció que descendió un sacerdote y al verle pasó de largo. Parece que aquí la palabra nos habla de aquel hombre cuyo nombre no conocemos, pero que sí sabemos cuál era su oficio. Y el sacerdote atendía los asuntos del templo en aquel tiempo. Parece que la ciudad donde habitaban los sacerdotes estaba cerca o en el camino entre las dos ciudades, entre estos dos lugares, Jerusalén y Jericó, y que probablemente al hacer su oficio pasaba por ese mismo camino, encontró al hombre, y dice que aquel hombre, postrado allí,
Aquel sacerdote lo vio, pero pasó de largo. Aquí vemos también que la palabra prosigue diciendo que había otro que era levita. Los levitas era el pueblo escogido por Dios para el sacerdocio. Y dice que el levita se acercó a él, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero dice un samaritano. Entonces la palabra de Dios enseña que el samaritano no era uno que podía hacer amistad con un judío. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Sin embargo, aquí únicamente se menciona de aquel hombre samaritano de su lugar de origen, mientras que en los otros dos que aparecen en el relato bíblico aparece el oficio de cada uno, un sacerdote y un levita. Aquí vemos la palabra que nos dice que el mismo samaritano iba por el mismo camino donde había quedado postrado aquel hombre que fue asaltado y que quedó medio muerto. Dice, este samaritano se acercó a él y cuando lo vio fue movido a misericordia. La palabra luego nos dice que hay algo en la vida del samaritano. El samaritano o el que procede de Samaria, aunque aquel hombre podría haber sido un judío, quienes no se llevaban entre sí, tomó su tiempo para hacer algo por él. Dice la Biblia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquellas pertenencias propias, dice allí el aceite y el vino, que era lo que se utilizaba en aquel tiempo para sanar, para curar, probablemente heridas o enfermedades. Fue lo que aquel hombre llevaba y fue lo que él usó, dice, tomó de las vendas para cubrir las heridas de aquel hombre. Y dice, y probablemente si llevaba una sola cabalgadura, dice, probablemente tomó esa cabalgadura para llevar a aquel que estaba medio muerto, como dice la palabra. Y luego dice, lo llevó al mesón, que era el lugar donde reposaba la gente que estaba de viaje. Y allí pues, dice, cuidó de él. En otras palabras, que quería asegurarse que aquel hombre estaba recibiendo un tratamiento por las heridas que le fueron causadas. Tuvo cuidado de él. Dice, usó todo lo que tenía para ayudarle. Vendó las heridas. Le dio de su aceite. Le puso, ¿verdad?, el aceite y el vino también que llevaba. Y lo cuidó. Pero sabemos que este hombre iba de pasada, según la palabra. Y dice al siguiente día, la palabra dice al otro día, dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, es decir, el encargado de aquella posada recibió de aquellos que estaban allí, dice especialmente del samaritano, una cantidad para que este que había sido herido se quedase allí por un tiempo más. Entonces vemos aquí la diferencia entre aquellos que fueron los sacerdotes y el levita. El sacerdote tenía un oficio espiritual, atendía los asuntos del templo. Era el hombre que escogido por Dios y por los hombres para interceder por el pueblo. Se había, ¿verdad?, encontrado con este hombre, lo vio y siguió de largo. Luego el levita también, que
pudo verlo postrado, pero no hizo nada, sino siguió de largo. No sabemos las causas. Probablemente pensaría que este hombre pues estaba no solamente postrado, sino que sería un samaritano. No sabemos. Lo que sí sabemos que le dejó allí en ese camino, mientras que aquel samaritano sintió algo en su corazón y la misericordia que sintió por él lo llevó o lo condujo a hacer algo. Y hizo utilidad de de todas sus posesiones en aquel instante. Llevaba su cabalgadura, llevaba su aceite, su vino, y se dispuso a usarlo para él. Llevaba también dinero, y entonces invirtió dinero para aquel hombre, para que estuviese un tiempo más allí en ese lugar, como dice la palabra, y se lo dio al misionero. Y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel que aquí dice la palabra, intérprete de la ley, al escuchar esta parábola, le dijo a Jesús: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La misericordia usada aquí por el samaritano es lo que Dios esperaba de los hombres, especialmente cuando se conoce cuáles son las cosas que Dios demanda del hombre. Recordemos que al principio de la narración se menciona la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el conocer de la Escritura no nos lleva a las cosas que son necesarias conforme a lo que Dios demanda de nosotros, sino las acciones. Pero también debemos hacerla. La fe salvadora, conocer la palabra es bueno, pero hacerla, ¿verdad?, en obediencia a Dios es aún mejor. Amar al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón, aleluya, es lo que Dios demanda de los hombres, pero también amar al prójimo. Y aquel hombre demostró ese amor, el amor que Dios espera de nosotros, que demostremos el amor a los hombres como Dios nos amó a nosotros. Aquí Jesús nos da una gran enseñanza, porque aquel hombre estaba dispuesto no solo a ayudar, sino aunque iba a proseguir su camino, a donde él iba, el samaritano, él habla del día en que, si fuese necesario, volver y dar el dinero o lo que le costó a aquel hombre quedarse en ese lugar hasta que se repusiese. Él estaba dispuesto a pagar ese precio mientras que el hombre volviera a recuperarse y estuviese bien. Y es el amor al prójimo, que es lo que nos enseña la palabra. Si no olvidemos de esta preciosa lección, que debemos de amar a Dios, pero también debemos de amar al prójimo, a nuestros hermanos, a los que están en necesidad. Amarlos como Dios dice, ¿verdad?, en su palabra, como Dios nos ha dejado en la Escritura. Espero en el Señor que es mejor, ¿verdad?, como dice la Escritura, el dar que recibir. Y es bueno cuando tenemos, aunque sea muy poco lo que tengamos, pero en obediencia a la palabra del Señor, que digamos que amamos a Dios, pero también amamos a nuestros hermanos. Quiero concluir la palabra de Dios en 1 de Juan 3:16, que dice de la siguiente forma: en esto hemos conocido el amor,
en que Él, es decir, Cristo, puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios les bendiga y bendiga esta palabra en sus vidas, esta pequeña reflexión, esperando en el Señor que todo sea en la participación de la bendición de Dios. Vamos a darle gracias a Dios y luego nos despedimos. Amado Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad de visitar tu palabra, mi Dios. Tenemos tu mandamiento, amarte a ti, mi Dios, con toda nuestra mente, con nuestras fuerzas, con nuestro corazón, con todo lo que tenemos, mi Dios. Pero también tu demanda de nosotros que amemos al prójimo. Padre Santo y bueno, sea esta palabra una realidad, Señor. Que no sea, Dios mío, únicamente palabras olvidadizas, sino ayúdanos, Señor, para que seamos hacedores de esta tu palabra, mi Dios. Bendice, Señor, a cada hogar y a cada familia, Dios mío. Y ayúdanos, Señor, a cumplir fiel tu voluntad. Gracias te doy, Señor, porque en el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido, mi Dios. Amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima oportunidad, mi hermano.